Bienvenidos a la meditación diaria, Camino a la Transformación, un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Es Lady Salamanca y Dios me da el privilegio de pastorear la Iglesia de la Unión Valle del Cauca aquí en Colombia. Y bueno, en esta semana estamos en este estudio de la serie Cordero y León. Y para mí es un privilegio hoy hablarles acerca de Jesús, es la luz del mundo. Y yo sé que a muchos de nosotros pues nos ha dado el temor, la oscuridad en algún momento de nuestra vida. Quizás siendo niños, en medio de la noche, o deseamos dormir con una luz prendida. O quizás se iba la luz en la casa y entonces empezamos a caminar sin saber por dónde vamos. Y nos tropezamos con todo, pero cuando llegamos a un lugar, siquiera con un poco de luz, nos sentíamos en paz en ese momento, pues nos daba ¿qué? Tranquilidad y nos daba ese momento de paz porque nos sentíamos seguros. Entonces cuando nos sentimos sin luz, nos sentimos como impotentes e inseguros. Y Dios quiere traernos ese mensaje de que Él es la luz del mundo. Y nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y quizás hoy de nosotros nos encontramos en una oscuridad no física, pero tal vez sí emocional y espiritual, donde no vemos la salida por ningún lado y nos sentimos solos, tristes, abatidos, con miedo, angustia, deprimidos y en un hueco, y nos sentimos que nunca vamos a salir de esa oscuridad donde no vemos luz por ningún lado. Pero por eso que dice en ese versículo de Juan 8:12, que Él, si lo seguimos a Él, Él es la luz de nuestra vida. Y por eso Jesús es nuestra luz que va a alumbrar nuestro camino y nos va a sacar de toda tiniebla, de toda oscuridad donde hayamos estado. Él nos va a dar vida y vida eterna. Jesús no solo era el Hijo de Dios, sino también era Dios mismo, quien caminó entre nosotros, vino a salvarnos y a perdonar nuestros pecados por medio de la cruz del Calvario. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerá contra ella. Entonces, cuando se habla de la palabra, se está hablando de Cristo mismo, quien ya existía desde el principio. Además, este mismo pasaje nos dice que la luz brillaba en la oscuridad, es decir, que Cristo brilla en nuestra vida y ninguna oscuridad ni tiniebla puede apagarla. Por eso, delante de los religiosos de esa época, la frase yo soy significaba mucho, pues en ese tiempo el significado en griego de yo soy era únicamente usado para Dios. Este nombre era muy especial para ellos y tenía mucho celo y respeto dentro de su cultura. Entonces, cuando el Señor usó ese término, Él estaba diciendo: yo soy el Dios eterno, el que estuvo en el principio, el que creó todas las cosas por mí. Fueron creadas la luz y las cosas. Por eso Jesús dijo de sí mismo: yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, el camino, la vida eterna y la vid verdadera. Esto les era chocante a los fariseos, pues se iba contra su tradición y contra su religiosidad. Les mostraba que el Señor estuviera diciendo yo soy, refiriéndose a Dios. Y por eso entonces, ¿qué hacían los fariseos? Lo juzgaban a Él. Entonces, cuando Jesús decía, aún en el versículo que leíamos en Primera de Juan 1:5, e incluso en Juan capítulo 8, versículo 12, que lo siguieran a Él.
Y cuando Jesús decía, síganme, siempre estaba dando una invitación. El no seguir las enseñanzas de Jesús daña al mismo pueblo de Cristo, pues seguirlo no es una moda donde muchos quieren ser cristianos o no, sino su testimonio demuestra tal como es la persona. Jesús nos enseña cómo podemos amar y perdonar a los demás con sinceridad. Recordemos qué significa ser un discípulo del Señor. Significa que vamos a ser aprendices del Señor. Decidimos estar con Él, seguirlo, llegar a ser capaz de hacerlo por Él y para Él. Por eso, si queremos seguir a Jesús, tenemos que empezar a entender qué clase de hijos somos. Entender que Él nos perdonó todos nuestros pecados y aprender a tener nuestra confianza en Él. Por eso también, hijos de Dios, algo importante es seguir a Jesús, y el seguir a Jesús es estar con Él, lo que significa que vamos a escuchar su voz a través de la oración, la adoración, la lectura de la palabra. Por eso el objetivo es aprender a vivir una vida real y presente con nuestras relaciones, con nuestros roles, cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados a seguirlo a Él, de manera que le glorifiquemos solo a Él. Y aprender a seguirlo a Él también, ¿qué es? Obedecerle. Se le sirve porque Él es la fuente de nuestra vida. Él es todo de nuestra vida. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Por eso seguir a Jesús es hacerlo nuestro Señor y amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Por eso todos necesitamos la luz de Cristo para saber qué camino tomar en el mundo y no vivir en tinieblas morales, espirituales, en pecado o en tinieblas de ignorancia interna, de falta de la verdad, en tinieblas de religiosidad falsa e incredulidad. Por eso las personas sin la luz de Cristo creen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y hoy mismo, hoy estamos viendo eso, como lo dice el profeta Isaías. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Por eso el único capaz que puede sacarnos de las tinieblas y de nuestra situación de pecado, de tristeza, de dolor, es solamente nuestro amado Señor Jesucristo. Quienes vivimos de acuerdo a la luz, siempre nos vamos a acercar a la luz verdadera. Pero si todavía no sentimos el amor de Dios, es probable que aún haya tiniebla en nuestras vidas, que necesitan ser quitadas con su preciosa y con su hermosa luz. Por eso Dios desea de verdad que no vivamos en esa oscuridad espiritual y librarnos de todo temor, de todo lo que nos inquieta, nos angustia, que nos puede hacer obstaculizar en dar ese brillo especial, que nos pueda quitar ese brillo de su hermosa presencia en nosotros. Muchas veces nos hemos visto afectados por lo que oímos, decimos o practicamos. Cuando vemos películas con cierto contenido o escuchamos esas canciones con letra inapropiada, leemos también aún ciertos artículos en internet que pueden tener contenido dañino y no edificante. Y no quiero que se malinterprete. No todo lo que vemos, leemos o escuchamos es malo, pero es necesario tener discernimiento a la hora de escoger lo que vamos a hacer. Y por la palabra de Dios entendemos, como dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por eso es importante que seamos sabios para proteger nuestra mente y nuestro corazón en muchas cosas que estamos viendo. Por eso en muchas películas hay pornografía, pedofilia y cosas que a Dios no le agradan. Detrás de todo esto se mueven muchas fuerzas infernales, demoníacas, y es importante y necesitamos pedir discernimiento al Espíritu Santo para aprender a distinguir cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Y aún dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañadores, enseñanzas que no solo provienen de demonios. Pero en 1 de Juan capítulo 4 versículos del 2 al 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso cuando alguien... La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.